¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 29. Semana número 29 de transmitir desde aquí, desde este estudio en casa, por supuesto. Y como todas las noches le digo, bienvenido entonces, porque mi casa es su casa. Vamos a hablar esta noche, porque ya sé, todo el mundo está hablando de las elecciones en Estados Unidos, Trump, Biden, Trump, etcétera. Y sí, pero todavía falta. Digo, todavía falta si lo comparamos con las próximas elecciones en Latinoamérica para presidente. ¿En dónde son? En Bolivia. Es el próximo domingo, el 18 de octubre. Por fin se llevará a cabo esta elección presidencial. Ahora, recuerda usted, aquí le dimos toda la cobertura, por supuesto. Estuve de visita allá en Santa Cruz, escuchando a todos los bolivianos y las bolivianas, con muchas dudas acerca de cómo poder leer las propuestas de los candidatos y leer a los propios candidatos, ¿no? Desde la perspectiva de un servidor y de acuerdo a la experiencia en análisis político, en temas políticos latinoamericanos, les daba yo mis ideas, ¿no? Hay un amplio sector de los bolivianos que lo que pretende o lo que quisiera es salir del movimiento al socialismo, del MAS, ¿no? Olvidarse de ese pasado que necesariamente lo vincula con Evo Morales, que se encuentra en Argentina. Y en efecto, la oposición trabajaba para que se dé o se diera este escenario. Se dé o se diera o se dará, no lo sé. La realidad es que se habló mucho de un frente único, la unión de toda la oposición con un solo candidato para poder concentrar el voto y entonces sacar la ventaja necesaria para incluso buscar ganar en primera vuelta. Sin embargo, lo que menos se logró fue esa cohesión, esos acuerdos para poder tener un voto unificado. Es lo que menos se logró. Es lo que menos se logró y en reacciones tardías, se reconocen, ¿no? Se aplauden, pero tardías por la cercanía con la fecha de la elección. La presidenta, ex candidata Yanine Áñez, decide bajarse, salirse de la contienda. Y preguntaba yo, bueno, los demás que están esperando, ¿por qué lo van a hacer o no lo van a hacer? Le digo yo. Pues finalmente Tuto Quiroga ya también se baja de la contienda, ¿no? Hay un tema interesantísimo. La verdad es que Tuto Quiroga es un buen gesto en términos de unificar el voto de la oposición, pero su porcentaje era tan pequeño que no representa un gran avance, aunque ese voto de Tuto Quiroga se concentrara solamente en un candidato, ¿no? El de Yanine Áñez sí es más importante. Aún no queda completamente claro por quién pide Yanine Áñez que deben de votar. Entonces dice usted, bueno, se están logrando las cosas. Sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ahí están dos candidatos, Mesa y Camacho. Mesa y Camacho con el voto dividido. Un voto dividido que lo único que hace es darle fuerza al MAS. Es lo único que hace, ¿no? Esta revolución de las pititas que nos enseñó tantas cosas, tantas y tantas cosas, pareciera que es como el dicho popular ¿no? En cada país lo dicen diferente, pero es que es como que tanto nadar para ahogarse en la orilla. Y a veces, ¿sabe qué? Por tanto tratar de ganar, todos pierden. ¿Será eso lo que pasará en Bolivia? Vamos a hablar de eso esta noche. Le doy la bienvenida y nos vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, México. ¿En serio? El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, aseguró este lunes ante la Comisión de Salud del Senado que México había cumplido los objetivos de la estrategia para contener el COVID-19. ¿En serio, López-Gatell? Esto a pesar de que el país es uno de los más impactados en América Latina y el mundo, con más de 821,000 contagios
y más de 84,000 muertos, que rebasa la cifra de muertos, el escenario más catastrófico de López-Gatell, del propio López-Gatell. Todo apuesta a que estas cifras son solo un subregistro, además, puesto que en México no se hacen pruebas con regularidad. Las palabras de López-Gatell fueron aplaudidas por unos, pero rechazadas por otros, que incluso le pidieron la renuncia, asegurando que el Estado mexicano sostiene un manejo criminal de la pandemia. En el número 4, Amy Coney Barrett, pieza clave. La candidata de Donald Trump al Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos eludió este martes las preguntas de algunos legisladores demócratas que participan en su proceso de confirmación. Ante el escenario de que el resultado electoral de los comicios presidenciales puedan acabar en la Corte Suprema, los demócratas insistieron en preguntarle a Barrett si se compromete a recusarse de cualquier disputa electoral que pueda surgir entre Joe Biden y Donald Trump. Barrett dijo que por ahora no puede responder a ese interrogante, aumentando así la preocupación de lo que pueda pasar en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. En el número 3, Costa Rica, encaminado. Este martes se sintió un poco nada más de calma, en Costa Rica, luego de que el lunes se registraran intensos enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden público frente a la Casa Presidencial. Los manifestantes rechazan una propuesta de acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo de $1,750 millones, a pesar de que el propio presidente Carlos Alvarado había anunciado hace una semana que desistía de esa negociación. Ante el escenario, el presidente ha hecho un llamado al diálogo. En el número 2, Venezuela, regreso con castigo. En un informe presentado este martes por Human Rights Watch en conjunto con la Universidad Johns Hopkins, se denunció el trato abusivo por parte de las autoridades venezolanas contra quienes regresan al país en medio de la pandemia. El reporte dice que se hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde los retornados son obligados a cumplir cuarentena con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica. Aquellos que protestaron habrían sido amenazados. La situación, dice Human Rights Watch, es la fórmula perfecta para propagar aún más la enfermedad. Y en el número uno, Bolivia, nuestro tema de esta noche. ¿Cambio o más de lo mismo? Faltan 5 días. 5 días para la celebración de elecciones generales en Bolivia tras un proceso largo y accidentado. Hace un año, miles de personas se echaron a la calle para protestar contra el fraude electoral y exigir un cambio, pero no está tan claro que eso vaya a ocurrir en las urnas, es decir, el cambio. De acuerdo con las últimas encuestas publicadas, el candidato del Movimiento al Socialismo, que es Luis Arce, tiene ventaja sobre Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, que estaría en segundo lugar. Siguiéndolo, Luis Fernando Camacho. Ahí el voto opositor dividido. Este es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluElexBol de Elecciones Bolivia, ¿no? El hashtag ConcluElexBol, esa es la etiqueta. Sus comentarios a cualquiera de mis cuentas en Instagram, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Instagram, o en Twitter, o en Instagram, F del Rincón. F del Rincón en Instagram, en Twitter, @soyfdelrincón, la etiqueta ConcluElexBol. ¿Quedó claro, no? Bueno, creo que sí. Lo que no queda claro es lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Este próximo domingo, el 18, es un día, yo no le digo importante, es un día histórico en Bolivia. Claro, por lo que representa el MAS y el tiempo que estuvo en el poder Evo Morales. No es cualquier elección, no es cualquier elección. No es un día importante. Es un día histórico con el resultado que se dé. Cualquiera de los resultados va a ser histórico, El país va, por fin, digo yo, a estas elecciones generales. Algunos analistas han llegado a calificar los comicios como los más importantes en la historia democrática del país.
con lo que coincido completamente. Un año después, las polémicas elecciones de 2019 siguen siendo objeto de confrontación en Bolivia. Este martes, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ratificó que en esos comicios hubo irregularidades graves y manipulación dolosa. Es decir, una manipulación con el afán, con el fin de darle un resultado positivo al partido del gobierno en ese momento, que era el MAS, ¿no? Y en este caso, Evo Morales. Después de que sectores afines al MAS cuestionaron la credibilidad de los observadores de la OEA. Salieron a decir esto los de la OEA, ¿no? Otra vez a ratificar lo que ya habían dicho. El vocero de la misión abogó porque esta jornada electoral se desarrolle en un clima de paz y tranquilidad y pidió a los candidatos que respeten los resultados, algo que de entrada Luis Arce ya dijo, no, si no gano yo seguramente hay fraude. Ya está la retórica establecida por parte de Arce del movimiento al socialismo. Este 18 de octubre, ¿qué se elige? Se elige presidente, vicepresidente, senadores, legislativo muy importante también, diputados y representantes supraestatales. Hay más de 7.300.000 votantes habilitados para votar. De ese total, más de 300.000 deberían votar desde el extranjero. Según la ley electoral, para proclamarse presidente y vicepresidente se debe contar con más del 50% de los votos válidos, ¿no? Más del 50%, bueno, ya se proclama. O en su defecto, con un mínimo del 40%. Y una diferencia de al menos el 10% sobre la segunda candidatura más votada. Es decir, que el primer lugar tuviera 40% y el segundo lugar tuviera el 10% menos, 10% de puntos, ¿no? Abajo. Bueno, si ninguna candidatura obtiene esos resultados, entonces van a una segunda vuelta, que sería el 29 de noviembre. En ese caso, gana la candidatura que haya obtenido la mayoría. Ahí sí, ¿no? Tal cual, ya sin porcentajes. El que tenga el mayor número de votos gana. El día de la votación se conocerán los resultados preliminares del conteo rápido oficial en Bolivia y en el exterior. Esta vez el Tribunal Supremo Electoral utilizará un nuevo sistema de difusión de resultados preliminares, el DIREPRE. Los resultados oficiales se darán a conocer en un plazo de 7 días a partir de la elección. Pero, ya tan cerca de las elecciones, ¿qué es lo que están diciendo las encuestas? A ver, hay 3 candidatos que son los mejor posicionados. Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho, de Alianza Creemos. La última encuesta de intención de voto publicada este domingo y elaborada por la empresa CS Mori para Unitel le da a Arce el 42,2% en intención de voto y un 33,1% a Carlos Mesa. Si se da cuenta, ahí, por un punto porcentual de diferencia, podría ganar en primera vuelta a Luis Arce o, así como decimos en mi país, de panzazo, Carlos Mesa pasar a una segunda vuelta contra Luis Arce. Pero es un punto porcentual, lo que hay de diferencia. Eso pone entonces a Arce en realidad, le voy a dar el dato, que me lo pone en la producción clarito. Fernando, es 0,9 puntos porcentuales de ganar en primera vuelta. 0,9, ni siquiera es un punto. 0,9 puntos porcentuales de ganar en primera vuelta. La proyección no incluye el voto en el exterior. Esto es interesantísimo, muy interesante, porque la mayoría del voto en el exterior, a excepción de Argentina, por supuesto, sería a favor o de Mesa o de Camacho. Ahora, para elaborar esta proyección se entrevistó a 3.170 personas en 579 ciudades del país entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre. Es decir, Arce está a 0,9 puntos porcentuales de ganar en primera vuelta, según esa encuesta. El sondeo también proyectó escenarios posibles en caso de una segunda vuelta. Esto es muy interesante, muy, muy interesante. ¿Por qué? Bueno, la encuesta estima que en caso de darse la segunda vuelta entre Mesa, de Comunidad Ciudadana, ¿no?, y el MAS con Arce,
Mesa saldría vencedor con el 44,1% de los votos. En la segunda vuelta, según esta encuesta, Carlos Mesa le ganaría a Arce. Pero eso es si llega a haber una segunda vuelta. Por eso le digo que tanto nadar para ahogarse en la orilla, ¿no? Mientras que en un escenario entre Arce y Camacho, el candidato del MAS ganaría con el 41,9% de los votos. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Entre el segundo y el tercer lugar. Segundo lugar Mesa, tercer lugar Camacho. Esa misma encuesta le daba a Tuto Quiroga, otro de los candidatos, hasta este domingo, cuando ya dijo me bajo, solamente el 2,8% en intención de voto. Lo que le decía es tan pequeño el porcentaje, pero bueno, con que se le vaya el 1.4, ¿no? De Tuto Quiroga a Mesa, de acuerdo a esta encuesta, pues ya sería un poquito más para poder llegar a una segunda vuelta. Repitiendo la jugada de Yanine Áñez, ¿no? Lo hace Tuto Quiroga, renuncia a su candidatura este pasado domingo. Ahora, en el comunicado en el que anunció la dimisión, admitió que no tenía posibilidades de llegar a la presidencia, cosa que teníamos todos claros desde hace mucho tiempo. Señaló que dio el paso para lograr vencer al movimiento al socialismo en primera vuelta. Pero bueno, hay muchos que creemos que el movimiento llega tarde. Aunque bueno, dicen que nunca es tarde, ¿no? Pero llega tarde. Se pudo haber consolidado mucho más el tema del voto opositor si se hubieran dado estos dos movimientos. Ojo, no solamente el de Tuto, el de Yanine Áñez y el de Tuto Quiroga, si se hubieran dado con mayor anticipación y se hubiera definido claramente a quién le pedían Yanine y Tuto Quiroga a sus seguidores por quién votar, bueno, sería otra historia. Pero bueno, también hay quienes se preguntan si Luis Fernando Camacho seguirá los pasos de Yanine Áñez y de Quiroga. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Todo esto obviamente sería para beneficiar a Carlos Mesa, que es el mejor posicionado dentro de la oposición al MAS. No solamente el mejor posicionado dentro de la oposición al MAS, sino que tiene mayor chance de incluso pasar a una segunda vuelta y ganar en segunda vuelta. Ahora, el escenario sería muy interesante si Camacho, que le repito, dudo mucho que vaya a dar un paso a un lado, lo dudo mucho de parte de Camacho, demasiado. Ojalá me contradiga y aquí tenga que morderme la lengua, como decimos en mi país, ojalá, pero lo veo muy difícil. Pero sería muy interesante ese escenario, si Camacho se bajara de la contienda. Ese voto, por naturaleza, la mayor parte de ese voto, si no es que toda, iría para Camacho, para Mesa, perdón, la de Camacho para Mesa. Ahora, ¿cuánto podría incrementar entonces el porcentaje para Mesa? De acuerdo al porcentaje de Camacho, incluso le podría dar la oportunidad a Mesa de ganar en primera vuelta. ¿Cómo cambian las cosas, no? Tan cerca y tan lejos. Todo depende de un solo hombre en este momento, de Camacho, ¿no? Que, por cierto, criticó a quienes abogan por el voto útil. Los criticó. Camacho sigue criticando abiertamente a Mesa y lo acusa de querer buscar un acuerdo nacional con el MAS, es lo que dice Mesa. Mesa considera que hay que construir un escenario de diálogo con todas las fuerzas políticas, pero entendiendo la existencia de un gobierno y oposición. Este enfrentamiento entre Camacho y Mesa podría significar, señor Camacho, señor Mesa, el regreso del MAS. Y ahí sí, Luis Fernando Camacho, que va a tener todo el tiempo para criticar, todo el tiempo que usted quiera para criticar, ¿eh? Le va a sobrar, ¿no? Por eso le decía al principio del programa, a veces de tanto querer ganar, se pierde. Se pierde. De tanto querer ganar, pierden todos. La pregunta es, ¿está la oposición boliviana lista para asumir ese desafío? ¿Está lista? Yo no lo sé, no estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro y no estoy seguro por Luis Fernando Camacho. No lo estoy. Lo cierto es que van a perder todos, ¿eh? Todos los que están en contra del MAS, por supuesto.
El MAS va a ganar con todo va a ganar, porque no se pusieron a poner de acuerdo. Y según entiendo, en el discurso de cada uno de estos opositores, de Tuto Quiroga, de Yanine Áñez, de Luis Fernando Camacho, de Mesa, etcétera, en el discurso de todos ellos, lo que hay que hacer es ganarle al MAS, a como dé lugar. Pero cuando, rescato esta frase, a como dé lugar, cuando se presente ese escenario, a como dé lugar, ya no lo toman literalmente. Vamos a analizar el escenario con nuestra querida Kay Guerrero en su reporte K. Vamos para allá. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte otra vez. Ya estamos aquí de vuelta. ¿Cómo estás, mi Kay? Bien, Fernando, feliz de verte de regreso. Mira, tú lo explicas muy bien. En Bolivia existe esa segunda vuelta electoral, pero no siempre es necesaria. Pero la matemática es muy importante. Así que voy a repasar un poquito lo que dice la ley, pero también lo que están diciendo las encuestas en este momento. La ley dice, como tú explicabas, que para ganar hace falta el 50% más uno de los votos. Eso prácticamente es igual en todos los países. Pero si eso no pasa en Bolivia, como se ha dado en varias oportunidades, el candidato que tenga el 40% y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el contrincante más cercano gana automáticamente. Entonces se elimina todo este concepto de la segunda vuelta y eso es precisamente lo que se está tratando de evitar en Bolivia, ¿no? Pero en estos momentos, la última encuesta de Ciesmori para Unitel, allá en Bolivia, le da al candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, ese 42,2% que tú mencionabas de la intención del voto y le sigue, por supuesto, Carlos Mesas con el 33,1%. Esto significa que en teoría, Fernando, Arce puede ganar en la primera vuelta, pero hay muchos analistas que dicen que este escenario quizás no llegue, que quizás todo se vaya a definir en la segunda vuelta si alguno de los votos de Tuto Quiroga y de Yanine Áñez pasan a favor de Carlos Mesa. Pero la pregunta más importante quizás no es la matemática o la ley, sino cómo llegamos acá. La respuesta es simple, parece ser una falta de unidad. Y tú lo sabes muy bien, por varios meses hay sectores que han advertido sobre el peligro de la división del voto. Es algo que tú y yo hemos hablado aquí en conclusiones y por eso desde el principio se aconsejaba tener un candidato único y no hacerlo, bueno, desencadena el escenario que estamos viviendo en este momento, ¿no? De que el MAS pueda volver a retomar la presidencia. El primer error, dicen algunos analistas y también los medios bolivianos que han sido bastante directos, lo habría cometido la presidenta interina Yanine Áñez. Cuando Áñez asumió la presidencia, prometió no postularse, pero más tarde lo hizo. Al emprender esta candidatura, dijo que lo hacía precisamente porque había una falta de unidad, pero hasta este momento, Fernando, yo no entiendo, hay muchas personas que no entienden cómo agregar su nombre a la lista de votación, a la lista de candidatos, podría cerrar esa brecha. Áñez finalmente desiste de la candidatura, pero quizás fue muy tarde y hasta el momento, como tú mencionabas, no le ha dado ningún espaldarazo político a nadie, mucho menos a Carlos Mesas, que bueno, es el puntero de la oposición. Pero lo mismo pasa con Jorge Tuto Quiroga, a pesar de años abogando por la unidad de la oposición venezolana para resolver el problema que existe en ese país. En Venezuela eso no se puso, perdón, en Bolivia parece que eso no se puso en práctica. Obviamente el expresidente tendrá sus motivos para hacerlo, pero su candidatura parece que aportó a la división del voto. Este fin de semana, en una carta, puso fin a su candidatura, asegurando que no tiene chance de llegar a la presidencia. Pero Fernando, era algo que se veía venir porque Quiroga prácticamente nunca marcó doble dígito en la encuesta, así que es probable que nunca haya tenido ese chance de llegar a la presidencia. ¿Quién nos queda? Luis Fernando Camacho. Aquí hay que hablar cronológicamente porque Camacho, como tú sabes, es el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien encabezó a finales de 2019 un fuerte movimiento político que fue crucial para poner fin al gobierno de Evo Morales. En ese momento apoyó a Áñez y más tarde dijo que tenía intención de ser presidente. Sin embargo, cuando vio el peligro de la división del voto, fue el primero, y esto hay que recordarlo, el primero en ofrecer renunciar a su candidatura en busca de la unidad política, pero el ofrecimiento no generó ningún cambio, nadie le hizo caso, todo siguió igual y bueno, él también entonces mantuvo su candidatura y a este momento, que ya solo faltan 5 días para las elecciones, es poco probable que abandone sus aspiraciones presidenciales. Se mantiene activo como candidato y bueno, en Twitter Fernando tiene grandes diferencias políticas con Carlos Mesas, que es el candidato de Comunidad Ciudadana.
Así que, como tú lo decías también, falta muy poco. Creo que ese espaldarazo a Carlos Mesa no se va a poder dar. Es un poco tarde. Fernando, el panorama queda abierto. Arce puede ganar en la primera vuelta, podemos llegar al escenario de la segunda vuelta. Y si se llega a ese escenario, entonces vamos a ver la unión opositora que quizás todo el mundo ha querido ver desde el principio, ¿no? Desde esas elecciones a finales de 2019, pero la pregunta en este momento que se están haciendo los diarios en Bolivia es si era necesario exponer a Bolivia a esta situación una vez más, si era necesario llegar a este punto. Ay, ¿qué te puedo decir? Como decía al principio, ¿no? Tanto nadar para ahogarse en la orillita. Bueno, gracias, Mickey. Que pases buena noche. Gracias, Fernando. Feliz de verte. Igualmente, igualmente. Mucho gusto de verte, mi querida Kay. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Yo me voy a ir a una breve pausa. Regreso en un momento entonces ya para hacer un análisis acerca de estos 5 días para las elecciones generales en Bolivia. Le doy la bienvenida a Yanis Bacadaza, es cofundadora del movimiento Ríos de Pie de Bolivia desde Santa Cruz. Yanis, bienvenida, gracias. Buenas noches, muchas gracias Fernando por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes. A ver, primero vamos a entender algo. ¿Ustedes son una agrupación política o civil? Somos un movimiento ciudadano, no somos parte de ningún partido político ni apoyamos a ningún partido político tampoco. Sin embargo, son antimasistas, eso las ubicaría en un espectro opositor claramente. Sí, precisamente porque trabajamos el centro de Ríos de Pie es la no violencia y defender valores democráticos dentro de la sociedad, y a través de esto hemos hecho muchas protestas, no solo en contra del MAS, sino también en contra de otros partidos que tienen gobiernos a nivel local, tanto urbano como a nivel departamental. Así que no hemos protestado solo en contra del MAS, inclusive durante el gobierno de Áñez hemos hecho bastantes protestas por el tema medioambiental. Ahí está, entonces también el tema medioambiental. Pero ahora se meten en algo que es una denuncia. Me hacen llegar a mí el video, lo reviso. Su planteamiento es muy interesante. En una denuncia de movimientos irregulares que les preocupan, están ocurriendo en el país y los vinculan con el MAS. Esto es correcto, ¿no? Sí, efectivamente. Hicimos una rueda de prensa en conjunto con otro movimiento, Resistencia Civil, el día de ayer, para poder hablar de lo que está pasando en vísperas de las elecciones y recordar a la gente de que pase lo que pase, hay que mantener una actitud pacífica y buscar una salida democrática y constitucional a la crisis que estamos viviendo. Ahora, dentro de las denuncias que ustedes presentan, hablan de un intento de desestabilización electoral por parte del MAS. Esta es una denuncia, pero hay instancias en el país. ¿Por qué no acudieron a ellas o ya acudieron a ellas? Se han acudido, Fernando, inclusive ya hemos presentado una acción de medida cautelar en la CIDH, pero nos parecía importante también, tomando en cuenta el contexto boliviano y todo lo que está pasando aquí, que muchas personas se están centrando dentro de las peleas por partido político en miras del momento electoral que estamos viviendo, y queríamos recordar, inclusive dentro de toda esta división que se encuentra en el país, nuevamente que pase lo que pase con las elecciones, se tiene que respetar los resultados si es que son justas y transparentes, y nuevamente el mensaje central de Ríos de Pie y también de Resistencia Civil, que es que la violencia no es la salida a ninguna de las crisis que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, bueno, por parte del candidato del MAS, de Luis Arce, ya ha dicho prácticamente que si no gana, le habrán hecho fraude, dice él, así que no estaría aceptando resultados aparentemente. Yanis, deja de marcar una pausa para regresar y escuchar puntualmente cuáles son los elementos que les han dado a ustedes la perspectiva de un movimiento no solamente a nivel interno, sino más allá, fuera de las fronteras de Bolivia. Cómo fueron vinculando uno con otro y qué es lo que entienden que está ocurriendo en el país, vinculado, por supuesto, desde la perspectiva de Ríos de Pie al MAS. Hago una pausa, regreso con Yanis para ir puntualmente, entonces, con lo que ellas y ellos han notado que sacan la bandera roja. Ya regreso. @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Conclu, el ex Bol es la etiqueta. Conclu, el ex Bol es la etiqueta.
Bien, continuamos entonces con Yanis Vaca Daza, cofundadora del movimiento Ríos de Pie de Bolivia, desde Santa Cruz. Yanis, aquí hay un tema sumamente delicado que involucra armas de grueso calibre, involucra municiones, involucra dinero y posible injerencia de otro país. Esto de acuerdo a lo que ustedes denuncian, ¿con qué lo sustentan, Yanis? Muchas gracias, Fernando. Todo lo que hemos denunciado puede ser comprobado por denuncias que están en prensa, tanto nacional e internacional. No hay absolutamente nada que esté en esa denuncia que no haya sido previamente publicado por un medio de prensa. El motivo por el que sentíamos que teníamos que hacer esta denuncia a nivel nacional era porque 2 de los 4 indicios que teníamos enfrente solo habían sido reportados en su mayoría por prensa internacional. Y con esto me estoy refiriendo tanto al movimiento ilegal e irregular de dinero desde Bolivia hacia Argentina justamente estos últimos meses. Una suma de alrededor de $500,000 se ha encontrado siendo transportada por vehículos en la carretera que baja por Tartagal, y al mismo tiempo la prensa internacional había estado mostrando distintas noticias que eran falsas. Una de ellas inclusive fue verificada por un medio de prensa local en Bolivia, indicando de que era una noticia falsa, pero la mayor parte de la comunidad internacional no tiene conocimiento de que eso es noticias falsas. Entonces, a nosotros que, como siempre, trabajamos sobre este tema, monitoreando la posibilidad de conflictos en Bolivia, porque nuestro trabajo es justamente indicarle al ciudadano qué hacer en caso de violencia, cómo evitarla, cómo protegerse, qué tipo de actitud puede tomar frente a este tipo de protesta, porque nosotros creemos que más allá del problema que hay en Bolivia con divisiones en este momento, caer en violencia va a ahondar la crisis en la que ya estamos. Entonces, necesitábamos mostrarle a la gente que todas estas cosas se superponían, que están todos en el mismo marco de tiempo y que tristemente por las distintas peleas electorales que se están dando en Bolivia, que ya hablaron un poco de ellas más temprano en el programa, no estaba siendo captado por el grueso de la población. Y nosotros queríamos que sepan tanto que parece haber este plan, es una hipótesis, es una denuncia que estamos haciendo para que tome acción las entidades públicas a las que les corresponde, y que al mismo tiempo sepamos que no puede haber una guerra civil si es que nosotros no respondemos a provocaciones violentas, porque finalmente no es solo una parte del ala política de Bolivia que es violenta. Hay división y hay actitudes negativas en todas las partes y lo reconocemos. Pero como bolivianos tenemos que saber que en este momento lo que importa es que tengamos elecciones transparentes y justas y que sepamos tener un diálogo y una convivencia pacífica y no caer ante provocaciones de violencia, porque ahí perdemos todos. Yanis, déjame marcar pausa, pero te voy a preguntar antes de ir al corte comercial. Todos estos elementos, ya decías tú, reportes de prensa, pero ¿dónde está la justicia boliviana? ¿Dónde está el gobierno de Yanine Áñez? Porque cuando me hablas de transporte de dinero en camiones de Argentina a Bolivia, cuando me hablas de la incautación de armas, la incautación de municiones, en fin, todos estos movimientos irregulares, obviamente con la capacidad de inteligencia que se supone tenga el Estado, con la capacidad de investigación que tenga el Estado, creo que ya se podría haber determinado concretamente algo por parte de las autoridades. Yo te quiero preguntar. Efectivamente. Déjame ir a la pausa. Después de la pausa me responde. Yo te quiero preguntar. ¿Le está faltando a Yanine Áñez entonces atender esto desde la perspectiva que ustedes mismas lo han visto ya? Me dices después de la pausa, regreso. De vuelta con Yanis Vaca Daza, cofundadora del movimiento Ríos de Pie de Bolivia de Santa Cruz. A ver, para la gente que nos acaba de sintonizar muy rápido con esto, Yanis, para ubicarlos. Ríos de Pie se da cuenta de lo siguiente en los análisis y monitoreos que hacen, ¿no? Camiones de Argentina a Bolivia con dinero, ya alrededor de $500,000. Esto ha sido reportado en prensa, es decir, que se han hecho las incautaciones. Armas de grueso calibre, municiones, esto vinculado a información falsa, además de una narrativa de fraude violenta. Estos serían los elementos que Ríos de Pie ve, ¿no? Y dice, tenemos que denunciar esto. ¿Y por qué lo vincula al MAS? Porque la mayoría de los casos donde se han hecho las incautaciones, habría personas vinculadas de una u otra forma al movimiento, al socialismo, ¿no? Entonces, por ahí es que la ecuación les da el acercamiento. Y yo te pregunto, ¿ustedes tienen la capacidad de ver todo esto, Yanis, sin
los recursos que puede tener el Estado boliviano en términos de inteligencia, de investigación, etcétera. Sí, porque... ¿Qué pasa entonces con el Estado? ¿Qué pasa con el Estado boliviano? ¿Qué están haciendo? ¿Están ustedes satisfechas con lo que está haciendo el Estado boliviano? Aquí quiero dar una respuesta muy clara y que esto se entienda, y que se entienda muy bien, sobre todo para mis compatriotas en Bolivia. Bolivia todavía no está en un estado democrático. Si lo estuviéramos, el aparato judicial y el legislativo trabajarían de forma independiente y nosotros, que somos un movimiento de sociedad civil, no tendríamos que sentirnos en el deber de exponer estas cosas a la población en general y a la comunidad internacional. Así que a tu pregunta, Fernando, para nada no me parece que el gobierno actual ha sido verdaderamente un gobierno de transición, tomando en cuenta las muchas dificultades que han tenido, incluyendo la pandemia, han dejado mucho que desear y sobre todo quiero mencionar eso en el lado medioambiental. Estamos con una crisis de incendios increíble en Bolivia y necesitamos ayuda internacional. Pero quiero recalcar también que precisamente porque hay esta falta, es tan importante que desde sociedad civil recordemos que no podemos estar en distintos tipos de peleas y divisiones por las elecciones y por una preferencia de partido, porque en este momento como sociedad necesitamos unirnos para hacerle afrenta a esta y a cualquier otra amenaza que haya para un proceso de elecciones justo, transparente y democrático, venga del MAS o venga desde donde venga. Así que en ese sentido también me parece importante recalcar que es nuestra responsabilidad como bolivianos, así como en otras ocasiones hemos asumido sobre nosotros el trabajo que tendría que ser del Estado, al tener un Estado que no es democrático y no es independiente en sus distintos órganos. También esta vez tenemos que tomar sobre nosotros la responsabilidad de terminar lo que empezamos el año pasado y de verdaderamente participar de forma activa en las elecciones, hacer un voto consciente de qué es lo que se está decidiendo en estas elecciones y al mismo tiempo levantar la vara para nuestros candidatos también, no solo para el gobierno boliviano, porque la vara se ha bajado muchísimo y no está reflejando los valores por los que tanto luchamos el año pasado. Oye, Yanis, lo voy a resumir. Lo que decía Yanis, lo dice don Carlos Sánchez Berzaín, por ejemplo, dice, se fue la dictadura, pero sí la estructura montada. No sé, esto es lo que pasa. No sé si es la forma de explicarlo más rápido en términos de por qué no actúa la justicia. El legislativo también está tomado todavía por el movimiento del socialismo. Las instituciones todavía tienen a la gente que trabajaba ahí cuando estaba Evo Morales. Entonces, se complica la operación. Yanis, déjame preguntarte algo. No sé qué tan libre te sientas de responderlo, pero ¿qué te parece esta propuesta del voto cruzado? Es decir, que la gente vote por Carlos Mesa para presidente, que es el que tiene más chance, y que los demás voten por el legislativo para Camacho, y que entonces, bueno, pues que Camacho tenga su coto de poder en el legislativo y que Mesa logre el objetivo de muchos, que es que no gane el MAS. ¿Qué piensas de eso tú? Me siento totalmente libre de responder la pregunta, porque ante todo quiero que recordemos que en estas elecciones no solo se está jugando nuestra preferencia por un partido de nuevo, porque no estamos en democracia. Este periodo de transición hacia una democracia completa no se ha concretado y mientras no se concrete, no podemos pensar en función a un escenario en el que no estamos. En este momento estamos en un escenario en el que no hay democracia completa, no hay independencia de los distintos poderes del Estado y por lo tanto nuestro voto tiene que ser estratégico. Y en ese sentido, yo no voy a decirle a los bolivianos por quién votar. Yo respeto la inteligencia de la gente de mi país, pero al mismo tiempo quiero pedirles que se sientan libres de votar por quien ellos creen que nos va a ayudar para que el MAS no retorne de una forma, no por su retórica, no por su personalidad, sino por lo que dicen las encuestas, por lo que dice lo que nos está mostrando la ciencia y los datos concretos. La verdad, a nivel personal, ninguno de los candidatos me convence, ninguno me parece que tenga la solución concreta, pero ahí está el detalle. En este periodo de transición, en un momento en el que quien entre al gobierno tiene que reorganizar la casa, por decirlo así, no importa cuáles son las cualidades que quisiéramos en un candidato ideal, importa que tenga la capacidad neutral, de generar diálogo entre las distintas partes del país que están polarizadas, de hacer los cambios necesarios para que el Estado esté independiente. Yanis la tiene clarísima. Me voy con eso, Yanis, porque me has dado un poco de calma esta noche después de escuchar esta claridad mental de cómo ves tú el escenario electoral. Yo quiero agradecerte que me hayas acompañado, Yanis. Aquí estamos al pendiente de cualquier cosa. Por supuesto, ya saben que
que con mucho gusto le damos el seguimiento a Bolivia. Un abrazo, Yanis. Muchas gracias. Gracias a ti, Yanis Bacadaza, cofundadora del movimiento Ríos de Pie, desde Bolivia, allá en Santa Cruz, me acompañó. A una pausa y regreso. Bueno, pues para despedirme, gracias por haberme acompañado y le quiero decir algo. Luis Fernando Camacho, la invitación para acompañarme aquí en el programa sigue abierta, ¿eh? Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia de Bolivia. Aquí lo estoy esperando. Llevamos ya mucho tiempo pidiendo la entrevista. ¿Será que se da? Buenas noches.